fines de los años 60, el artista Walter King se jactaba de que nadie podía pintar ojos como lo hacía él. Pero había alguien que sí podía, su esposa Margaret. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva reunión de pintores. Hoy con este capítulo donde veremos estos ojos grandes. Así es que espero que les guste, está preparado con todo cariño para ustedes. Luego vamos a leer todos los que nos están acompañando en el chat. Pero comencemos de inmediato, porque este ha sido sin duda uno de los más famosos casos de suplantación artística. Vamos a revisar otros también. Así que preparen el copuchómetro, sírvanse algún refrigerio. Yo tengo acá mi tecito con limón y le puse bastante limón porque les cuento que estoy muy resfriado. Había pensado incluso en suspender el programa porque no me podía levantar el día de hoy. Sin embargo, no quise fallarles, así es que estoy con ustedes, pero perdónenme si de pronto la garganta no me juega muy buenas pasadas, porque he estado, como les digo, bien resfriado. Yo sé que tengo la voz ronca normalmente, pero hoy día me cuesta un poco hablar, así es que les pido las disculpas del caso y espero que este programa se desarrolle de buena forma. A ver, quizá alguno de ustedes conocen esta historia. Yo les decía que en los años 60, este señor Walter King era uno de los artistas más famosos de Estados Unidos. Era un señor que le iba muy bien, se codeaba con los ricos y famosos, y su característica, unos retratos de unos niños que tenían unos ojos enormes. No solamente niños, ¿ah? De repente también tenía mujeres o a veces hacía animales. Y todos con los ojos muy grandes, ojos llenos de tristeza. Por lo tanto, esta fue como su característica y fue lo que lo dio a conocer al público. Veamos algunas fotografías y ahí vamos a continuar con esta historia. Estos son los niños, ¿verdad? Y normalmente estaban con los ojos bastante llorosos. Digamos que estos cuadros gustaban mucho a la gente. Sin embargo, miren, acá este me llamó mucho la atención porque tiene muchas influencias. Ustedes recordarán de las bailarinas de Degas, que estos son estos cuadros que pintaba Edgar Degas, ¿cierto? Aquí se nota que hay bastante influencia. Bueno, y todos estos niños aparecían normalmente, como les decía, con los ojos muy, muy grandes, en distintas posturas. Y bueno, aquí yo los estoy poniendo no ordenados en forma cronológica. Estos son los más nuevos, si ustedes se fijan. Ahí hay uno del 2015. Pero la característica siempre fue la misma, estos ojos enormes. Y esto fue lo que caracterizó este tipo de pintura, logrando que incluso muchos lo copiaran. Claro que yo les decía que los críticos, pese a que a la gente les gustaba mucho, los críticos no les gustaba mucho este tipo de arte porque lo consideraban kitsch. Ustedes saben que lo kitsch se le denomina a lo cursi, a las cosas que son ciúticas, todo lo que es de mal gusto, ¿cierto? Vulgar, algo pretencioso. Y claro, como hacían estas lágrimas en los ojos, entonces sí, es como una cosa pretenciosa en realidad, como que buscaba lograr pena, y por eso los críticos lo consideraban como algo de mal gusto, incluso algo ciútico, algo cursi, como les decía. O sea, era una cosa kitsch. Sin embargo, lo que estaba ocultando este tipo de ojos, este tipo de lágrimas, era algo mucho peor. Se estaba ocultando un drama que ocurría detrás de la mano que realmente estaba pintando estos cuadros. Vamos a saludar al chat que nos venía acompañando desde el principio. Teníamos gente nueva incluso que nos estaba acompañando. Aquí está Concha Cáceres. Ella dice que es española, así que nos pedía disculpas por su nombre, pero no hay problema. Muchas gracias, Concha, por estar con nosotros. Gracias por haber venido. Acá tenemos a Charlotte Rosen también que nos está dejando su like. Recuerden darle like al programa, que eso me ayuda bastante, y compartir también en sus redes sociales. ¿Qué más? Tenemos a la Kunzkin Gersen, me dice, no sé por qué me acordé del grupo musical King. Ese grupo a mí me encanta y yo lo tengo en la cabeza siempre. Sí, me encanta ese grupo. ¿Qué más? Tenemos a mi amigo Pablo Barrera. Gracias, Pablito, por estar con nosotros. Ahí nos estaba saludando. Y DB, como siempre, nos está acompañando ahí. ¿Quién más tenemos? A ver, acá a la Violeta 5740. Muchas gracias, Violeta, por estar con nosotros. Ahí DB estaba feliz porque habíamos puesto de nuevo la intro. Recuerden que el otro programa me equivoqué y puse otro video.
Ustedes saben que la tecnología no es lo mío, entonces soy demasiado artesanal quizá. Aquí está Luis Poblete, quien es mi padre. Así es que muchas gracias, padre. Nos dice, yo soy la plataforma cultural del Zángano Pintor. Saludos a los fieles auditores y veedores. Muchas gracias, padre querido. Manuel Calderón Ripetti también está con nosotros. Muchas gracias, Manuel. Y la Viviana Mente Hablando, como siempre, nos está acompañando. Muchas gracias. Nos está escuchando camino a casa. Qué bien, Viviana. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿A quién no he saludado por aquí? A ver, parece que ya lo saludé todo. La Pilarcita, hola Pilar Rodríguez Vergara, muchas gracias, nos está saludando, junto a Diego Zarza también, muchas gracias Diego. Ahí están sumándose todos los que vienen normalmente, el Capitán Libertad también, visiten el canal del Capitán Libertad. ¿Qué más? La salud se protege con la vibración energética de los colores. Sí, ahí nos está recordando lo de los colores mi padre. A mi padre también le gustan los colores. Y ahí tenemos a Mitzi Orrego. Hola Mitzi, gracias por venir. Junto también a Rosa Urra, nos está saludando todos. Muchas gracias Rosita, gracias por estar con nosotros. ¿Qué más? Ahí nos está saludando. Sí, un honor. Muchas gracias, Concha. ¿Qué más? Albertino Pinochet, que ahí nos está saludando. Muchas gracias, Albertino. Y como siempre tenemos a la Gaby que nos acompaña. Muchas gracias, Gaby. Bueno, ahí más adelante vamos a saludar a los que se vayan sumando, ¿cierto? Y como siempre les doy las gracias por estar con nosotros. Es muy importante para mí que nos acompañen en el programa y también, como les decía, que dejen su like y también sus comentarios al programa. A ver, estábamos hablando que dentro de estos ojos grandes, ¿verdad? Se ocultaba algo muy extraño o algo quizá inquietante. Porque este señor se había hecho famoso con estos cuadros que había pintado, con este estilo tan novedoso, tan particular que parecía tener, ¿verdad? A ver, vamos a hablar de Margaret King, porque estábamos diciendo que Walter King era quien pintaba estos cuadros. Ahora yo les voy a contar sobre Margaret King. Ella nació como Margaret Doris Hawkins, MHD, en 1927. A ver, dibujó desde pequeña. Ella ya se destacaba cuando era pequeña porque hacía dibujos para su iglesia y en esos dibujos ella hacía ángeles y los ángeles los hacía con los ojos muy grandes también. Así es que era una característica, digamos, desde pequeña. Vamos a ver algunas fotografías de ella cuando era joven. Ella es Margaret King. Aquí la tenemos bastante jovencita. Tiene unos ojos preciosos. Y ella, yo decía que dibujaba desde pequeña, se casó, tuvo una hija, luego se divorció. Pero quizá el rasgo más distintivo en Margaret era su patológica timidez. Esto fue clave en su vida, una persona demasiado tímida. Ustedes saben que la timidez está presente en muchas personas, pero en algunas esto es un rasgo patológico, es decir, que te impide vivir tu vida en forma normal. Y es en este contexto que ella conoce a Walter King, un aficionado al arte, que aquí lo vemos de espaldas a nosotros. Bueno, ella conoce a Walter King, este aficionado al arte que había trabajado en muchos negocios, fue vendedor de zapatos, fue juguetero, corredor inmobiliario incluso. Era corredor inmobiliario cuando la conoció a ella y también le dijo que él pintaba cuadros y entonces se interesó mucho en lo que ella hacía. Se conocieron en una feria de como de pinturas donde se exponían muchas personas. Y en ese contexto, cuando ellos se conocen, él deja su trabajo como corredor inmobiliario y se dedica solamente al arte. Ahí es cuando conoce a Margaret. Él se había divorciado porque había dejado su trabajo y se dedicó al arte. Y se divorció, como les decía, que es lo que normalmente nos ocurre a los pintores cuando anunciamos que vamos a dejar de trabajar y nos vamos a dedicar al arte. Normalmente eso es causal de divorcio, separación, etcétera. Bueno, yo les decía que se conocieron con Margaret en 1953, mientras ella estaba haciendo algunos dibujos al carboncillo en esta feria que yo les decía. A ver, sus personalidades contrastaron muy fuertemente, ya que él era un hombre parlanchín, era un hombre encantador, tenía ese charming, tenía ese carisma, ¿verdad? Y era muy persuasivo. Esa es una característica de algunas personas y normalmente la gente tímida tiende a sentirse sobrepasada por este tipo de personas, es decir, te anulan tu personalidad
y prácticamente pueden hacer lo que quieren contigo. Se casaron en 1955, inmediatamente prácticamente cuando se habían conocido. Y de inmediato Walter comenzó a promocionar el arte que ella pintaba, porque ella pintaba, como les decía, desde pequeña. Y era ella quien hacía estos cuadros de los ojos grandes. A él le llamó mucho la atención, le preguntó a qué se refería con esto de los ojos grandes. Ella le explicaba que los ojos eran una ventana del alma y que por eso a través de los ojos, como ella era muy tímida, podía llegar a conocer a las personas y trataba de expresar todo lo que ella sentía a través de los ojos de estos niños que ella pintaba. Por decirlo así, la pintura era una especie de escape para ella, era una forma de poder relacionarse con el mundo y salir de esta timidez que tenía, esta timidez tan grande. A ver, este señor comienza, le llama la atención la forma de pintar que tenía ella y notó inmediatamente que esto se trataba de un estilo. Notó inmediatamente que ella era una artista, digamos, de corazón y comenzó a darse el trabajo de promocionar la obra de su esposa. Resultó que este señor era un genio del marketing, porque como les decía, era un hombre muy persuasivo, un hombre que le gustaba contar historias y por lo tanto él promocionaba muy bien el arte de su esposa. El problema es que cuando él empezó a vender, no se sabe si fue algo accidental, pero el tema es que cuando él comienza a vender los cuadros que los promocionaba en distintas partes, incluso en unos cafés, en unos bares, no se sabe si fue accidental, pero en algún momento las personas que compraron o que le hicieron encargos comenzaron a asumir que los cuadros los pintaba él. Y como él hablaba de distintos artistas y hablaba de tendencias de arte, hablaba de estilos, hablaba de composición, de un montón de cosas, entonces muchos asumieron que esas pinturas las estaba haciendo él. A ver, y él nunca contó la verdad. Veamos unas poquitas fotos para que lo conozcan un poco mejor. Pero es cosa de ver esta fotografía para darnos cuenta las personalidades de ambos. Por esta fotografía lo vemos a él tomando una iniciativa como bromeando con ella, jugando con ella, y ella siempre receptora, es decir, una persona bastante tímida. Y esta fue una característica que a ellos los unió en su primer momento y que terminaría después por provocar separación. A ver, el éxito que tuvieron con la venta de estos cuadros fue meteórico, lo que obligó a Margaret a pintar demasiado, pintar muchas obras. Por lo tanto, se fue encerrando cada vez más en este arte que ya tenía. Acá los vemos nuevamente a ambos, se tomaron muchas fotos, sin embargo, él era el pintor, él era el artista y ella era la persona que lo ayudaba. Y también en esta fotografía podemos ver la timidez presente en ella, presente en su sonrisa tímida, y vemos el andar canchero de él. Se nota que él asume muy bien su papel de artista famoso, mientras ella es la persona que lo está secundando. Como les decía, el éxito fue meteórico y por lo tanto Margaret tuvo que encerrarse a pintar. Mientras tanto, él se dedicó a compartir con personalidades, acá lo vemos con Kim Novak, la actriz. Ustedes saben que Kim Novak se llamaba Marilyn Novak. Sin embargo, uno de los directores dijo que solamente habría una Marilyn, por lo tanto la rebautizaron como Kim Novak. Ese es un dato que no tiene nada que ver, pero me pareció importante decirlo. Y bueno, como les decía, él se codeaba con la gente famosa. Acá lo vemos sosteniendo los cuadros de los niños. Entonces, claro, mucha gente compró este personaje. Sin embargo, teníamos con que Margaret era la persona que realmente estaba pintando estos cuadros y estaba encerrada ahora casi 16 horas diarias, se dice que pintaba, porque necesitaba mucha producción, les iba demasiado bien. Él promocionaba las pinturas y se vendían como pan caliente, por lo tanto, necesitaba estar tiempo completo pintando. Walter, en tanto, fundó su propia galería para ahorrarse los intermediarios. Incluso cuando le preguntaban, haciendo gala de toda esta
de toda esta cosa chanta que tenía él les decía cuando le preguntaban por el tema de los niños, ¿por qué estos niños con los ojos grandes? Él decía que había ido a estudiar a Francia, todo el mundo le contaba Francia, sin embargo después se supo que nunca estuvo allá, pero todo el mundo le contaba que él visitaba los grandes museos y que estudió arte en Francia, y cuando estuvo en Francia le tocó ver a muchos niños que habían sido dañados por la guerra, ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, a él le tocó ver muchos niños sufriendo, muchos niños llorando, y por lo tanto toda esa pobreza, toda esa miseria, toda esa cosa penosa, la trató de plasmar, según él, en esos cuadros que pintaba de los niños. Y las señoras lloraban escuchando estas historias, porque claro, eran muy creíbles y como les digo, este señor era muy convincente. Por lo tanto, claro, estos cuadros se vendían cada vez más. Vendían incluso en supermercados, dejaban cuadros en todos lados. Y a él se le ocurrió esta nueva faceta, porque muchas personas que no tenían dinero para comprar un cuadro, sacaban los pósters de promoción que ellos hacían en distintas partes, ponían póster a veces anunciando una exposición, y en las galerías ustedes saben que regalan unos folletos, y también los folletos se los llevaban todos. Entonces a él se le ocurrió empezar a vender los folletos, es decir, claro, decía, ¿por qué? ¿Cómo voy a, qué me sirve más? ¿Vender un solo cuadro caro o vender millones de fotos de los cuadros a precio módico? Y claro, se empezó a forrar también. O sea, el señor, no cabe duda que era un genio del marketing. Y todo esto le daba muchas más ventas a estos cuadros. A ver, cada vez con todos estos aspectos que yo les decía, con todo lo que él contaba, con todas las historias que iba narrando, cada vez quedaba más claro que él era un mentiroso patológico. Existen personas que mienten, sin embargo, los mentirosos patológicos son aquellos que comienzan incluso a creer sus propias mentiras. Pese a que todo este éxito que estaban teniendo era total, la relación entre ellos se iba craquelando más y más. La admiración que ella sintió en un principio por Walter comenzó a decaer, a desvanecerse paulatinamente a través de estas mentiras y lo que ella veía, la capacidad que tenía él de inventar historias que no eran ciertas. Él fue entrevistado por la revista Life, incluso uno de sus cuadros fue a parar a la UNICEF y actualmente todavía está allá. Mientras tanto, Margaret producía frenéticamente, a la vez que trató de empezar a perfeccionar un estilo distinto de pintura para poder mostrarse, porque ella le empezó a surgir esta cosa del artista, ¿verdad? De ese artista que no quiere ser ignorado. Yo nunca he creído cuando un pintor dice, mira, no, yo pinto para mí, no me importa lo que diga la gente. Yo nunca he creído eso, porque todos los pintores, todos los artistas en general, necesitamos ser admirados, necesitamos ser apreciados, porque a través de nuestro arte nosotros entregamos lo que estamos sintiendo, nuestras vivencias, y lo que nosotros queremos es esa reciprocidad, es decir, ese aprecio del público. Por lo tanto, para mí, por ejemplo, el público es importantísimo. Yo cuando estoy creando una obra siempre estoy pensando en tratar de dar el máximo placer a esa persona que va a recibir esa pintura, ese dibujo, que sienta una experiencia cuando los vea. Por lo tanto, sí, yo como les digo, nunca he pensado que el artista pinte para sí mismo, eso no lo creo. Y en este caso, como les digo, Margaret estaba produciendo frenéticamente, sin embargo, no podía decirle a nadie que era ella la que estaba pintando los cuadros. Veamos unos dibujos de ella, porque ella también dibujaba, y en esos dibujos ustedes van a poder apreciar que comenzaba de pronto, hacía los ojos grandes, pero a veces buscaba como un dibujo distinto, buscando un segundo estilo quizá, como para poder darse a conocer. Sin embargo, cuando ella le hablaba a su esposo de que quería exponer sus pinturas, incluso firmándolas de otra manera, para poder mostrarse, él siempre la bajaba, siempre le decía que no, que lo de ella no era importante, que en realidad no podían deshacer el negocio, porque si ella lo hacía,
iba a perjudicar al negocio principal, que era la venta de estos niños de los ojos grandes. Veamos estos dibujos entonces para que los conozcan. Como les decía, tenemos estos niños de ojos grandes como siempre. Sin embargo, acá tenemos unos dibujos al carbón, dibujos de animalitos, y en estos podemos apreciar que sí, ella tenía una habilidad para dibujar y no siempre eran los ojos enormes. Porque como les decía, empezó a buscar este segundo estilo. Sin embargo, no podía darse a conocer. La fama y el mercado volvieron a Walter una persona, un sujeto inescrupuloso. Normalmente ocurre cuando tú te ves sobrepasado por los negocios, ¿cierto? Por las exigencias del mercado, comienzas a volverte una persona irritable. Y ese fue el caso de Walter, quien en un principio se mostró como un hombre totalmente afable, una persona alegre, una persona con iniciativa. Luego comenzó a tornarse hosco, malhumorado, mal hablado, comenzó a ofenderla y siempre permanentemente bajándola, permanentemente diciéndole que en realidad ella no tenía que conversar con las personas, que tenía que encerrarse a pintar, que no tenía que hablar con nadie, que no tenía que salir. Hay muchos hombres que hacen esto, lamentablemente. Un mensaje para las chicas que estén mirando, que estén viendo el programa. Nunca permitan que un hombre les diga que no valen o que son poca cosa o que se ven mal, te ves gorda, te ves fea, porque normalmente esos hombres esconden una inseguridad propia. A veces eso está hablando de un hombre que tiene miedo, tiene temor de que esa mujer pueda florecer o esa mujer pueda volar. Y la mejor manera de evitar que se vaya, que te deje, es tratando de bajarle su autoestima, es decirle que no se ve bien, que se ve gorda, que se ve aquí, que se ve acá. Así es que ustedes, las chicas, no hagan ni tal de creerse el cuento cuando les digan eso, porque a veces el hombre que te está diciendo, oye, te ves gordita, tiene así la media panza, así que es como que si te lo dijera Brad Pitt, bueno, te creo, pero no de repente que te lo diga un panzón. Es penoso cuando las niñas, sobre todo las jovencitas, y se sienten cuando los chicos las tratan mal y les dicen cosas así. Se ve mucho eso, ¿ah? Se ve mucho eso que les dicen cosas ofensivas, pero como les digo, es porque ahí hay un temor. Hay un temor de que esa mujer muestre toda su belleza y florezca mucho más de lo que puedo llamar la atención yo. Así es que, no, a estar atentos ahí y no dejarse llevar por esa violencia psicológica que existe mucho. A ver, vamos a leer algunos chats. La Pilarcita nos dice, como Michael Keaton, su nombre verdadero es Michael Douglas. Ya existía uno. Sin nada que ver con el tema. Son los datos. Buenas noches, ahí está saludando a la Lore. Él hizo de promotor y asumió el peso de la fama y ella siguió pintando, evitando la exposición que le complicaba. Sí, es verdad. Fíjate que hay quienes piensan que realmente él no fue malo con ella, sino que la situación fue haciendo que él asumiera un papel malvado, pero en realidad él no lo hizo de mala intención en un primer momento, sino que simplemente fue honesto en que él quería vender y claro, y se vio envuelto en esta trama. Hay quienes piensan así. Yo creo que habría que conocerlos personalmente para saber, pero sí, hay quienes piensan eso. Ahí nos están dando like. Recuerden darle like al programa y suscribirse los que están por primera vez viéndonos acá, ¿verdad? La Anita María, hola Anita María, gracias por venir. Ahí está saludando a la Pame y a la Lore. Muchas gracias. ¿Qué más? El árbol llegó también. Like 23 va ganando, nos dice muchas gracias. Eso, compitan. ¿Quién me da más like? Ahí está la Pame. Muchas gracias, Pamelita. Gracias por estar con nosotros. A ver, ahí la Conchita dice, Luis, hay muchos mentirosos patológicos. Exactamente. El problema es que a veces no son tan notorios. Sí, y a veces uno... Mira, por eso es importante, qué buen tema tocas tú, Concha. Es muy importante también que uno lea mucho y además converse mucho con personas, que mire ojos, que no se deje llevar tanto por el chat, sino que más bien haga las conversaciones en forma personal. Porque es verdad que se está perdiendo esa capacidad de notar cuando estás hablando con una persona honesta.
Hay personas que tienen un hablar franco, que cuando te hablan tú sabes que no te está engrupiendo, que no te está mintiendo. Pero hay personas que mienten y yo a veces lo noto muy fácilmente y parece que mi entorno no lo notara. Así es que sí, es bueno conversar con las personas, desarrollar habilidades sociales que nos permitan de repente defendernos y entender cuando estas personas se nos están acercando. ¿Qué más? Aquí nos dice, creo que él tenía características narcisista y mitómano. Sí, mitómano de todas maneras. Nos recuerda a alguien, dice. Los firmaba también. Claro, los cuadros estaban firmados como King, pero King era el apellido de él. Lo que pasa es que cuando se casaron, ella obviamente toma el apellido de su esposo y por lo tanto ella era Margaret King. Ahora, cuando ella comienza a mostrar sus cuadros, de a poco empezó, de a poquito mostrando cuadros, pero que no eran con los ojos grandes, tenían que ser distintos. Luego vamos a ver unos cuadros que eran de otro estilo. Ella los firmaba como MHD, con las iniciales de su nombre, King. Por lo tanto, era como para dar a entender que era la esposa de King, que no era él. Pero claro, ahí vamos a ver cómo se desenrolló toda esta trama. Mira, acá tenemos a Sergio Salgueiro. Hola, ¿qué tal? Hablo de Brasil. Muchas gracias, Sergio. Gracias por estar con nosotros. Mira, qué bueno que desde Brasil nos estén saludando y ahí dice que le gusta mi trabajo. Muchas gracias. El segundo estilo me recuerda a unas animaciones francesas que vi alguna vez. Sí, vamos a ver algunos dibujos más después, algunas pinturas con este segundo estilo que ella trató de hacer. Me veo sobrepasado. Sí. Se mostró como lo que era. Los narcisos perversos y los psicópatas integrados hacen eso con sus parejas. Ojo con esa palabra, los psicópatas integrados. Aquellos que están dentro de una sociedad y no se ven como psicópatas. Ojo que hay mujeres que hacen lo mismo con sus esposos. Sí, también. La manipulación a veces es mutua. Bienvenido, Sergio. Ahí están saludando a Sergio. Muchas gracias por dar la acogida. Aquí tenemos también a Peter Hart. Peter, gracias por venir. Gracias por estar con nosotros. Ah, sí, como mucho pensar, nos dice. Para los que somos ricos, también nos molesta que nos digan ricos. La modestia de Peter, ¿cierto? Hazte un aporte de 50 lucas para arriba. Ahí está José Aguilar. Gracias, José. Gracias por estar con nosotros. Ahí está viendo el programa con su hija. Qué bien. Muchas gracias. Sí, pues, ahí está. Aprender a interpretar los gestos y las miradas. Es muy importante conocer a estas personas mentirosas, porque como les digo, muchas veces son convincentes. Porque a veces los mentirosos patológicos, ellos se creen la mentira que están diciendo. Es muy curioso este tema, pero es verdad, porque ellos están tan convencidos de lo que dicen que ya no lo ven como una mentira, lo ven como una verdad y por lo tanto son muy convincentes. Los políticos, yo creo que a veces son mentirosos patológicos. A ver, este señor comenzó a manipular y a maltratar paulatinamente a su esposa. Cada vez la encerraba más, cada vez le decía más cosas para que ella se mantuviera solamente produciendo. Hay que entender que sostener una mentira de esta naturaleza que involucra ya un montón de gente puede perturbar la mente fácilmente. En nuestro país lo estamos viendo en el plano político, ¿verdad? Que al parecer hay una cosa media rara, media extraña circulando y como que cada vez cuesta más mantener esta charada. Recuerdo cuando yo era estudiante, tuve que leer el libro El socio de Genaro Prieto. Y en este libro, un señor que también era muy tímido, que era una persona insegura de sí misma, inventa un personaje ficticio, que en este caso era un señor como una especie de corredor de bolsa, un inversionista, y lo creó de su imaginación como alguien muy seguro, muy sabio, que sabía siempre lo que tenía que hacer, que era decidido, y por lo tanto cuando él hablaba de este señor, todos comienzan a admirarlo. Y la trama después termina envolviéndolo, de manera que no podía hacer nada, porque todos le pedían que tenía que primero consultar a Walter Davis, que era este señor, el socio ficticio. Entonces sí, es verdad que después empieza a costar
mantener esta mentira porque tienes que hilvanar más detalles y te cuesta mucho más. Y eso te empieza a perjudicar psicológicamente. Todos recordarán el bullado caso de estos escándalos que hubo en los años 80. Les preparé un pequeño videíto, ojalá que no me lo, ojalá que resista y no me voten. Y en este vamos a ver cómo se ha producido este tema, esta controversia sobre la suplantación de personalidades con fines artísticos y a veces económicos, siempre económicos, pero esta vez fue en la música. Fue en los años 80, Pablito ahí se va a acordar, yo creo. Nosotros estábamos bailando con las canciones de un grupo cuando de pronto supimos que ese grupo no era el que cantaba. Así es que los invito a ver este video y recordemos los años 80. Así como en la pintura encontramos casos de plagio o suplantación de identidad, en la música también hemos conocido situaciones verdaderamente escandalosas que en su tiempo sacudieron los noticiarios, así como también decepcionaron a millones de seguidores quienes veían a sus cantantes favoritos bailar como profesionales y además tener una imagen de belleza envidiable. Habilidades físicas consumadas se sumaban a voces únicas e icónicas, las que acompañadas de un exótico atractivo físico parecían no tener igual en el ámbito musical. Corría el año 1974 cuando el productor Frank Farian crea el grupo Boney M con el objetivo de disputarle a los suecos del grupo ABBA parte del millonario mercado musical que habían conquistado. Con sus ritmos sensuales y pegadizos, sumado a la exótica performance del bailarín Bobby Ferrell, único integrante masculino del grupo, Boney M se convertía en un éxito de ventas. Sin embargo, la polémica estallaría cuando se supo que Bobby Ferrell no era quien cantaba los coros masculinos, sino el mismo creador del grupo, Frank Farian. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy, Daddy Cool. Daddy Cool. Come on. Sin embargo, no sería esta la última polémica en que se viera envuelto este productor musical, ya que en los años 80 tomó una canción del poco conocido grupo Numarx llamada Girl You Know It's True, a la cual agregó arreglos, otras voces y toda la tecnología musical disponible para montar una nueva mentira visual. A esta canción agregó la imagen sensual de dos bailarines que doblarían las voces de unos cantantes no tan agraciados. El resultado final se llamó Milli Vanilli. Los bailarines eran Rob Pilatus y Fabrice Morvan. La prensa comenzó a sospechar, ya que en entrevistas acusaban un marcado acento alemán que no estaba presente en las voces de las canciones. Finalmente, el productor anuncia la verdad en conferencia de prensa, por lo que debieron devolver el premio Grammy que habían obtenido tras su éxito. Rob Pilatus, afectado por una fuerte depresión, muere por sobredosis en 1998. En tanto, Fabrice Morvan continúa presentándose como Milli Vanilli, acompañado por John Davis, uno de los cantantes del grupo original. Es de esperar que ambos artistas hayan podido superar las dolorosas consecuencias de sus decisiones pasadas, movidas quizá por la inmadurez y el deseo de fama. Finalmente, mencionaremos al grupo Black Box, que partió sampleando las voces de Loleatta Holloway e incorporándolas a nuevas canciones en las que la imagen visual era personificada por la joven modelo Katherine Keenon. Después de disputas legales por el uso indebido de la voz de Loleatta, debieron pagar una millonaria indemnización, aunque más tarde repetirían este acto, esta vez
con la imponente voz de Martha Walsh. Según datos posteriores, a esta última sí habrían mencionado en los créditos por el temor a nuevas demandas. Pese a todo lo anterior, Martha Walsh nunca fue incluida en la performance de imagen del grupo Black Box, recurriendo siempre a la imagen de Katherine Kinnell o el de otras jóvenes modelos cuya imagen las hiciera más atractivas al público. Sí, ahí estaba leyendo los chats. Peter Hahn nos pregunta si René de la Vega también es plagio. Ay, Dios mío. Aquí encuentro que está un poco duro este señor, ¿cierto? Sí, bueno, este señor, este creador de Boney M, fue el mismo también que luego crea este grupo, los Milli Vanilli. El problema, claro, es que tú tratas de dar una imagen que que venda más. Y ahí es donde cometes este error, porque al final es un engaño. Y ese engaño después lo tienes que sostener. Recordemos que los Milli Vanilli ganaron incluso hasta un Grammy que después tuvieron que devolver, producto de que, claro, no podían cantar. Muchas veces les pasó también que se presentaban en vivo y tú escuchabas que estaban cantando en vivo. Sin embargo, los cantantes reales estaban tras la cortina. Entonces, estaban cantando en vivo, pero no eran los que estaban delante, eran los que estaban atrás. Y muchas veces les pasó que por problemas de audio, ellos dejaban de cantar, digamos, y el disco quedaba más atrás, pasaban un montón de cosas. Entonces, sí, finalmente se supo por esto de los acentos, porque ellos tenían un acento alemán y cuando cantaban las canciones, se escuchaba clarito el inglés, ¿no? Sin ningún acento. Así es que, oye, y estaba viendo acá, ahí está, José Betancourt. No, José, tú lo hacís de malo nomás. Así es que José Betancourt, obviamente, como nos has hecho este super chat, te has ganado un gatito. Ahí está, eso. Me voy a poner aquí, más arriba. Muchas gracias, José. Un bailecito de gatito para ti, con uñitas, con uñitas. Va con cintura también. Quedé pegado con la música de los Milli Vanilli. Muchas gracias, José, porque con ese super chat tú me ayudas a llegar a la meta. Bueno, el mes pasado cumplimos la meta, ¿eh? Les digo que estoy súper contento porque me llegó la platita finalmente de YouTube. Así es que muchas gracias, José, y gracias a todos ustedes por acompañarnos y por estar colaborando con este canal, ¿verdad? Este es un canal muy pequeño, muy humilde, pero que está hecho con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias. Bien, continuemos. La voz de la Martha Walsh, terrible, es una voz buenísima. Bueno, ahí están. Funky Town, también la rubia que salía cantando, no era ella, sino una cantante negra. Hay varios casos, ¿se acuerdan ustedes de Technotronic? En Technotronic también cantaba una cantante saireña que se llamaba Jackie Kay, era su seudónimo como DJ, porque era DJ, pero se llamaba Manuela Camose. Y claro, ella era la que cantaba, sin embargo, ¿qué apariencia tenía ella? A ver, yo tengo una fotografía, se las voy a mostrar, porque no pensaba hablar de ella, pero se las voy a mostrar. Ahí está, esa es Manuela Camose. Claro, apariencia de DJ, ¿cierto? Pero en los discos ponían a esta señorita, que era una modelo. Porque claro, Manuela Camose tenía esta apariencia, una apariencia bastante andrógina incluso. Entonces, claro, no era como pensaban algo que vendiera más. Y esta era la persona que aparecía en todos los cassettes y en todo. Entonces, sí, se ha dado en muchos grupos. El grupo Lime también, para los que son ochenteros, el grupo Lime también era un matrimonio que el señor parecía abuelito y la señora era una señora también que tenía sus años, pero cantaban esta música de lolos y resulta que en las discotecas todos bailaban la música de Lime, búsquenlo. Sin embargo, la performance visual la tenían que poner unos jóvenes porque ellos no cuadraban con lo que estábamos escuchando. Entonces sí, hay muchos grupos. Esas son estafas, dice. Sí, se ha dado mucho.
Muy avaricia. Muchas gracias al Capitán Libertad. Aquí, eso se escuchaba cuando estaba en la básica, sí. Yo no había nacido, yo estaba... Ahí está el José, grande José. Muchas gracias. Bien, volviendo entonces a los King, al matrimonio King, Margaret se podría decir que ella consintió en este fraude, porque claro, de alguna manera les sirvió para ganar dinero, ganaron mucho dinero, pero no obtuvo el reconocimiento que yo les decía que es lo que el pintor busca, el artista en general, busca ser reconocido, busca el aplauso, busca básicamente el reconocimiento. Mal que mal, ellos tenían un buen pasar, por lo tanto, las ventas eran grandiosas, así es que ella mantuvo esta charada, pero como decíamos antes, psicológicamente es muy difícil mantener una mentira así. Walter pasó de esta manipulación que le hacía a ella y el maltrato psicológico, comenzó a ponerse cada vez más violento y empezó después a amenazarla, incluso una vez llegó a amenazarla de muerte. Así es que, como les decía, lo mismo que estaba hablando Viviana, no acepten ese tipo de cosas, porque estas cosas por lo general van escalando. Así es que si tú aceptas las pequeñas, después te aseguro que vendrán unas mayores. Con la situación ya insostenible, Margaret reúne fuerzas y pide el divorcio. Se separa de él en 1965. Duraron 10 años casados. Ambos reclamaron la propiedad de los cuadros, y aquí es donde comienza una etapa muy difícil. A ver, porque ambos decían que eran los que pintaban los cuadros. Ella en un momento ya dijo, no, yo soy la que pinta los cuadros, y nadie le creyó, obviamente. Ya él tenía su personalidad, ya tenía su estatus, tenía una imagen ganada, por lo tanto nadie le creyó a ella. Y ella insistió. Llegó un momento en que, para desenmascararlo, lo citó a pintar en público, lo desafió públicamente a través de los periódicos a decir, a ver, para probar que yo soy quien pinta los cuadros, voy a presentarme en tal lugar, reunámonos en ese lugar y pintemos al aire libre y que la gente nos vea. Y ahí van a saber realmente cuál de los dos es el que pinta a los niños. Tengo una foto incluso, que en esa foto se ve que ella está pintando. A ver, aquí está ella pintando en público a este lugar donde ella lo desafió a Walter a que fueran a pintar. Sin embargo, Walter no se presentó. Y todo el mundo que estaba ahí pudo ver que era ella quien pintaba a los niños de los ojos. Sin embargo, obviamente la gente que fue ahí pudo verlo, pero pueden haber pensado que a lo mejor era una forma de copiar. Sin embargo, lo que tenían que ver era a Walter incapaz de pintar. Pero como él no se presentaba, esa situación no se daba. Acá tenemos a Margaret. Yo me acuerdo que una vez mi hermana me dijo una cosa, porque mi hermana tiene los ojos celestes, así como esta señorita. Y una vez alguien le dijo a ella que era bueno que tuviera los ojos así de lindos, de color, porque decía que aunque te hicieras vieja, aunque envejecieras, los ojos siempre iban a ser lindos. Y miren qué lindos los ojos de esta señora. Esta foto es mucho más reciente. Y los mismos ojos bellos. Son muy parecidos a los ojos de mi hermana. Entonces, ella lo desafía a pintar en público. Él no se presenta. La gente vio que ella había pintado, pero lo importante era verlo a él, que no le resultara, que no pudiera pintar estos cuadros. Ella incluso llegó a decirle a todos los demás, él ni siquiera es un artista, ni siquiera puede aprender a pintar, porque en realidad todo lo que ha hecho siempre es mentir. Los cuadros que él me mostró cuando nos conocimos, que eran unos paisajes de Francia, al final ella los raspa y encuentra que abajo hay otra firma. Por lo tanto, también era un fiasco. Finalmente, este señor, como les digo, era un mentiroso patológico. O sea, nada de lo que decía era verdad. Ella lo demanda en 1986. Nos estamos acercando a la época actual. Lo demanda a él y al diario, en donde decían que lo mostraron en un reportaje donde él salía con los cuadros y decían que él era quien pintaba los cuadros. Entonces, Margaret demanda al diario y lo demanda a él, porque estaban diciendo algo que era falso, que él pintaba los cuadros y eso no era así. Así es que se presentaron a juicio. En este juicio, el jurado solicitó
que ambos pintaran en la corte. Y eso fue algo a lo que él no se podía negar. Tenían que pintar en vivo, tenían que pintar delante del jurado, y para eso les dieron 1 hora. Margaret dijo que 1 hora para ella era suficiente, iba a poder realizar un cuadro. Entonces les dieron los mismos materiales a los dos. Y el desafío era eso, que tenían que pintar ahí. Margaret toma los pinceles y empieza inmediatamente a trabajar, a bocetear primero y luego a aplicar pintura. Mientras Walter pensaba, miraba, medía, hacía las cosas que él siempre hacía para dar a entender que era un pintor, pero sin embargo nunca nadie lo había visto pintar. Entonces, claro, él miraba, medía y hacía unas cosas. Yo una vez les expliqué que esto del dedo es mentira. Siempre se usa una varilla para poder medir, no el dedo. y, y finalmente empezó a pasar el tiempo y Walter no tomaba los pinceles y no hacía nada. En un momento, Walter se gira y dice que le acaba de dar un tirón en el hombro y que se acaba de lesionar y que no creía posible tomar los pinceles porque le dolía demasiado. Y dijo que no iba a poder pintar. Por lo tanto, de esa manera se la sacó. Pero el jurado no le aguantó. El jurado finalmente falla a favor de ella y los condena a lo siguiente. El jurado dice que desde ahora en adelante ella puede pintar los cuadros y los puede firmar como King, pese a que era el apellido de este señor y que siempre habían sido firmados como King. Ella podía mantener esa firma, producto de que era ella la genuina artista que los hacía. Y condenó a Walter al pago de $4 millones por todos los gastos, las molestias y todo. Sin embargo, él nunca pagó esta cifra porque él no tenía un solo peso. Él malgastó todo el dinero que había ganado, lo derrochó prácticamente, entonces no tenía nada. La obra de Margaret King recibió muchos homenajes. Ahí me está preguntando si está viva. No, ella no está viva. Murió el año pasado, el 2022. Murió el 26 de junio del 2022. Pero vivió bastante, vivió hasta los 94 años. Así que, sí, ahí con la pregunta que me está haciendo la Gaby. Aparece cuando los enfrentan ambos para ver quién es el autor real del... Sí, vamos a hablar de esa película también. Tendrían que haber llamado a la comisión de la desinformación. Sí, de la fake news, como diría la señora Loncón, la fake news, una fundación. La obra de Margaret King recibió muchos homenajes. Su obra se valorizó porque al mundo le llamó mucho la atención esta historia de que era ella quien pintaba los cuadros y no podía decirlo. Y el marido se hacía famoso con estos cuadros. Entonces sí, era una cosa que a mucha gente le llamó la atención. Vamos a ver estos dibujos, estas obras con este nuevo estilo que ella empezó a sacar cuando estaba pintando y tratando de sobresalir y su esposo se llevaba todos los honores. Veamos esos trabajos y ahí van a ver ese segundo estilo de Margaret King. Ahí si ustedes se fijan la firma MHD King, o sea, Margaret, son las iniciales de su nombre. Y claro, los ojos son un poco más grandes, pero fíjense, es un estilo nuevo. Hay artistas que buscan toda su vida un estilo propio y esta señorita tuvo dos. Bueno, acá fue un retrato familiar que le hizo nada más ni nada menos que a Jerry Lewis, porque cuando se supo esta historia, muchos artistas, mucha gente famosa quiso tener un cuadro de ella, y en este caso la familia de Jerry Lewis. Aquí la vemos junto al cuadro cuando está con la familia de Jerry Lewis y los está pintando. Los pintó como arlequines. Bueno, y estos son más cuadros. Fíjense que exploró distintas facetas. Este me gusta mucho. Lo encuentro muy, muy expresivo. Se fijan que a veces hay artistas que dicen, mira, no, yo deformo la figura, pero acá se nota que esa deformación es una deformación de estilo. Es decir, está deformado, pero no se ve mal. Se ve muy expresivo, las manos también. Por lo tanto, eso hay que entenderlo.
Cuando tú deformas la figura, hay una forma de hacerlo, pero que se nota que está bien. Es un poco lo que pasaba con Modigliani, por ejemplo. Que nosotros vemos los cuadros de Modigliani y sabemos que esa deformación no es al azar. Fíjense acá. El rostro está desproporcionado, el tamaño de los ojos siempre más grande. Sin embargo, se ve bien, no se ve mal, no se ve feo, se ve bello. Esto es un poco como lo que hacía Guayasamín, ¿se fijan? Entonces podemos ver un segundo estilo en Margaret King. Es importante entender este tipo de cosas. Como les digo, el cuerpo se puede deformar, pero tiene que estar bien hecho, y se nota cuando está bien hecho. Esta chica se parece a Cecilia Boloco. ¿Se fijan? Los hace bien estirados. Me recuerda un poco a las figuras que hacía el Greco. Esto me recuerda mucho a las figuras del Greco. Por lo tanto, nosotros vemos esta deformación facial, sin embargo, el rostro tiene expresión. Son rostros muy expresivos. Ese es el retrato que le hizo a Sasá Gabor. Por lo tanto, si ustedes se fijan, ella fue muy querida finalmente cuando se supo esta historia, esta triste historia que ella tuvo que mantener durante muchos años. Imagínense lo que es para un artista tener que esconder lo que tú haces con tanta pasión, tener que esconderlo y ver cómo felicitan, cómo la gente se enorgullece de otro y no de ti, que eres quien está haciendo el trabajo. Debe ser terrible. Bueno, yo les decía que ella fue muy querida y fue muy apreciada y vendió muy bien después. Fue una persona que le fue bastante bien con todo esto, porque fue un golpe publicitario finalmente por el cual ella sí tuvo que luchar. Todo esto que ocurrió del juicio, de pintar delante de todo el mundo, imagínenlo no como de una persona normal, imagínenlo lo que debe haberle costado a alguien tan tímido como ella. Eso le da doble mérito, creo yo, porque una persona normal quizás le puede dar un poco de vergüenza hacer todas estas cosas, pero esa lucha titánica que ella tuvo que sobrellevar, imagínenlo en espaldas de una persona que es muy tímida, que es muy débil. Por lo tanto, sí, doble aplauso yo creo para Margaret. Y yo les decía que muchas de sus obras se fueron referenciando en películas, en obras de otros artistas. Por ejemplo, veamos estos otros artistas que se vieron influenciados por Margaret King. Tenemos a Carrie Hawkes. Esta otra chica se llama Jasmine Beckett Griffith. Misty Benson. Vicky Brent. ¿Se fijan que usan la influencia de los ojos grandes, la pena, el llanto? Acá tenemos al creador de las chicas superpoderosas que se llama Craig McCracken. Él también dijo que se había influenciado también en Margaret King por los ojos de esta. Y también cantante. Acá tenemos a David Bowie con este álbum Reality. Y también el diseñador se basó en los cuadros de Margaret King. En 2014, Tim Burton crea la película Ojos Grandes. Grandes actuaciones de Christoph Waltz y Amy Adams. Christoph Waltz es fantástico, a mí me encanta. Y Amy Adams también personificó muy bien la imagen de esta señorita. Aquí vemos imágenes de la película. Está muy bien lograda, está muy bien lograda la película. Y ella se ve divina en su papel. Logró darle esa timidez que tenía Margaret. Finalmente, como les digo, la historia, cuando sale esta película, ya Margaret estaba muy viejita y ella colaboró también para esta película.
la historia de ella termina de consolidarse. Las pocas personas que ya no conocían su historia terminaron por conocerla y por querer, su obra se revalorizó, que la gente quería ver esos cuadros y quería verlos en vivo, quería asistir a exposiciones, quería comprar obra. Por lo tanto, como les decía, afortunadamente esta historia terminó bien en cuanto a que Margaret fue valorada y fue muy querida y muy apreciada por gente famosa y por sus compradores, por la gente que le gusta el arte. Finalmente, luego de todo este reconocimiento que ella alcanzó a recibir en vida, por su arte, por su historia, fallece el 26 de junio, como decíamos, del año 2022, a los 94 años. A ver, yo cuando vi estas pinturas de los ojos grandes, encontré que tenía un estilo propio. A veces se notaba, eso sí, quizá por la gran producción que tuvo que hacer, presionada por su esposo que le encargaba, que tenía que producir más por una cosa de venta, sí se nota que se volvió iconográfico. Eso es importante, la gente que pinta que se dé cuenta de una cosa. No es lo mismo tener un estilo que ser iconográfico. ¿Qué es la iconografía? Es cuando un artista le pone algo al cuadro como para que se sepa que es de él. En realidad eso no es estilo, eso es poner un icono. Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, con pintores chilenos. Acá en Chile yo recuerdo el caso de José Basso, que es un pintor bien reconocido. Él en todos sus cuadros dibuja una casita y pone la casita en el horizonte, a veces la pone arriba, abajo, distintas maneras, pero siempre hay una casita. Por lo tanto, tú cuando veas la casita sabes que el cuadro es de él. Lo mismo pasa con Matías Pinto. Matías Pinto siempre pone un caballo, y son unos caballos como alargados, un estilo muy propio de él. Incluso hay una estación del metro donde hay unos caballos que van bajando, son de él. Entonces, cuando tú veas un cuadro donde están estos caballitos, tú sabes que es de Matías Pinto. El tema es que a veces se corre ese riesgo, que tú te vuelves iconográfico, es decir, saben que es tuyo porque tiene el caballito, porque tiene la casita, no porque tu manera de pincelar o tus colores o tus composiciones digan que eres tú. Entonces, ese es el tema, ¿eh? Tengan cuidado ahí los que pintan, que no se vuelvan iconográficos, es decir, no abusen de este icono. Y a veces en la obra de Margaret notábamos esto de los ojos grandes, que a veces hacía el gato con los ojos grandes, los niños con los ojos grandes, y a veces era una cosa repetitiva, es decir, como que encontró la fórmula y a veces simplemente tienes que repetir la fórmula. Un poco lo que le pasa también a Botero, que si Botero en este momento dejara de pintar gordas o gordos, como que no sería Botero. Entonces, aunque Botero yo lo encuentro bastante bueno. Así es que sí, ojo con eso las personas que pintan. Leamos los últimos chats antes de despedirnos, porque les tengo que comentar una cosa. Pablo Barrera nos dice: en San José 1172 se bailó mucho Vini Vanilli, me parece haberte visto. Sí, muchas gracias, Pablito. Sí, qué tiempos aquellos, ¿eh? En San José. Sí, muchas gracias, Pablito. Sí, se nos cayó el carnese. Aquí DB nos dice: lamentablemente, tal vez sin haber conocido a Walter, hubiera sido una Van Gogh y famosa de manera póstuma. Igualmente pagó el karma por dejarse convencer. Sí, es muy curioso. Qué bueno ese tema que tú tocas. De no haber conocido a Walter, a este genio del marketing, a este señor con labia, a este señor convincente, ¿habríamos tenido a Margaret King? ¿Habríamos tenido las obras de Margaret en algún lugar? ¿O simplemente habrían pasado la historia como tantos artistas que muchas veces pasan por este mundo sin ser conocidos siquiera? Y artistas buenos, artistas buenos. Entonces, sí, es muy curioso preguntárselo. José Basso fue profe mío en la universidad, a todos le ponía la casita, ¿viste? Sí, las casitas de Ofro. Ay, Dios mío. Bueno, antes de terminar, me gustaría comentarles, siempre agradeciéndolos por su sintonía y por su compañía, que durante el mes de agosto no voy a hacer programa. Me voy a tomar un descanso en el mes de agosto porque tengo que preparar algunas cosas. Tengo algunos proyectos y algunos encargos, gracias a Dios. Así es que encargos que quiero tomar, porque ustedes saben que a mí no siempre hago encargos, pero hay cosas que me interesan y las quiero tomar y por lo tanto necesito todo el tiempo que pueda. Así es que durante el mes de agosto no voy a emitir programa en vivo. Voy a tratar de hacer algún programa enlatado ahí, como siempre lo tiraría los días jueves a esta misma hora.
Voy a tratar de hacer programas enlatados, a lo mejor un programa cortito, alguna cosa así, y como para no dejar de presentar cosas. Pero como les digo, programa en vivo no voy a hacer durante agosto, pero sí en septiembre volvemos con toda la energía y ojalá que ahí vuelvan a estar conmigo, vuelvan a acompañarme con esta fiel compañía que ustedes siempre me dan. Ahí dice, el mes de los gatos, exactamente, y como yo soy gato, voy a darme esa licencia, porque los gatos tenemos trabajo en agosto. Así es que muchas gracias a todas las personas que me acompañaron en el programa. Y como les digo, nos estamos viendo entonces en septiembre. Gracias a todos nuevamente, gracias por los aportes. No olviden dejar su like al programa, suscribirse a los que están por primera vez y nos estamos viendo entonces en septiembre. Chao, chao.